Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo podcast y esta vez el tema es la resistencia a los antimicrobianos. Sabemos que este tema emerge como un problema central para la salud pública y si bien es un fenómeno natural, el uso indebido de los antimicrobianos, no solamente en los humanos, también en animales, y hoy hay un concepto de una salud que es humanos, animales y medio ambiente, está acelerando dramáticamente el proceso de la multiresistencia. Como consecuencia de esto, sabemos que se prolongan las estadías hospitalarias, se incrementan los costos médicos, aumenta la mortalidad y frente a esta problemática, la Asamblea Mundial de Salud en el año 2015 aprobó un plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. Por otra parte, en el año 2017, la Organización Mundial de la Salud publicó por primera vez una lista de patógenos prioritarios resistentes a los antibióticos, enmarcados en el acrónimo ESCAPE, ESKAPE, lo pueden buscar. Pero bueno, con el objetivo de conocer la opinión de un especialista y saber más del tema y que nos pueda aclarar mucho más, a ver qué es lo que enfrenta nuestro país y América Latina, es que estamos hoy hablando con la doctora Liliana Clara, que es médica infectóloga honoraria del Hospital Italiano de Buenos Aires, de Argentina, ex jefa de infectología del mismo hospital y expresidenta de la Sociedad Argentina de Infectología, y además tuve el honor de trabajar con ella, una de las médicas infectólogas que en los comienzos del control de infecciones se involucró mucho con todo el tema de control de infecciones y la verdad que parte de mi formación se la debo. Así que, ¿cómo estás, Liliana? Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme, gracias por compartir. Este tema para mí es una tragedia. Es lo mismo, yo lo asocio muy puntualmente con el cambio ambiental, con el cambio climático. Y ambos tienen en común que no estamos trabajando bien en esto. Pero el tema es que ambos dos apuntan contra todas las metas de salud, todas, que se fijaron la OMS por un lado y por otro lado UNICEF. Y es dramático porque no se ha hecho nada. Fíjense que Argentina está en tercer lugar en resistencia a carbapenemasas, que es uno de los patógenos, de los mecanismos de resistencia que más afectan a los últimos 4 del ESCAPE que mencionaste, Estela. Y el privilegio fue mío de trabajar con vos. Bueno, vos decís que que ocupamos el tercer lugar. ¿El primero y el segundo quién lo ocupa? Grecia e India, que son países, digamos, subdesarrollados en algunos aspectos, no son como los nórdicos, para poner el ejemplo de lo que uno considera que tiene máximo desarrollo y, por supuesto, mínima resistencia antimicrobiana. ¿Cuál creés vos o pensás que es la mayor problemática actual? ¿El mal uso de antibióticos en humanos, en animales, en el medio ambiente, dentro o fuera de las instituciones? ¿Qué pensás? Claro, son distintos. Si uno mide solamente toneladas, sin duda la mayor cantidad de toneladas son usadas en forma indiscriminada en la cría de animales, sobre todo en lo que llamamos crías intensivas, que no es algo muy común en nuestra población. Y aproximadamente un 75-80% de las toneladas de antimicrobianos del mundo. En segundo lugar, en el sector humano, sin duda, el mayor porcentaje, o sea, digamos, otras toneladas de antibióticos antimicrobianos se usan en el ambulatorio. Pero ninguno de estos dos tiene el impacto de los que se usan en
hospitales, porque hospitales o comunidades cerradas de cuidados geriátricos, en los cuales, digamos, la densidad, la cantidad de consumo por cada uno de los habitantes del lugar es muy superior, y por otro lado aparece el otro fenómeno trágico, que es la transmisión. Y una vez que se genera una resistencia, no existen mecanismos adecuados para evitar la transmisión. Claro. ¿Vos pensás que después de la pandemia este tema empeoró? Muchísimo, muchísimo. Y lo peor es que la pandemia terminó, si bien hay algunos brotes de COVID, de cepas que van cambiando, pero no tienen la magnitud de antes. Y bueno, por un lado, la desesperación de la falta de personal, porque el personal faltaba; por el otro lado, el terror de la atención de pacientes que se morían, hizo que los profesionales de la salud no mantuvieran las recomendaciones previas, y ahí hubo una transmisión de la resistencia muy importante, que cuando terminó no disminuyó. Y por otro lado, medidas básicas de control de infección, como la higiene de las manos, se transgredieron no solo en países en desarrollo como los nuestros, sino también en muchos países desarrollados. Eso se publicó también en Europa y en Estados Unidos. La gente calzaba los guantes, tocaba todo, a veces se lavaba, se ponía alcohol, que aumenta la permeabilidad del guante y la transmisión es más alta. Y además se usaron antibióticos sin diagnóstico, a veces porque el paciente estaba en posición prono, y a veces para no exponerse a una, digamos, a una exposición de microgotas en la aspiración respiratoria. Y bueno, fue realmente una tragedia sobre otra tragedia. Claro, porque además del uso tal vez indiscriminado de los antibióticos, estaba también ese miedo de protegerse a uno mismo, y entonces se cuidaba tal vez menos a los pacientes que a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vos decís, falta de higiene de manos, falta de las medidas de barrera estaban más relacionadas a yo no me contagio que a proteger la transmisión horizontal. Y esto y tuvo dos problemas: aumentar la multiresistencia y aumentar la transmisión también. Exactamente. Tal cual. ¿Y vos pensás que, por ejemplo, vos mencionaste antes el mal uso en la comunidad, ¿no? Que es algo bastante frecuente, sobre todo en la época de invierno, donde la mayoría de las infecciones respiratorias son virales? Sin embargo, mucha gente va al médico y otra va a la farmacia y les dan antibióticos para que se curen. La gente cree que se curó con el antibiótico, cuando en realidad esto era un proceso viral, ¿no? ¿Vos cómo explicarías esta confirmación de que la patología es viral e igual se usen antibióticos? Es muy sencillo para explicarle a la población cuáles son las anginas que merecerían ser tratadas con antibiótico. Que es cuando hay coincidencia no solo de tos, fiebre y dolor de garganta, con una mucosidad respiratoria, con una disfonía, con expectoración y sensación de ronquidos en el pecho. Eso habla de que es una infección inicialmente viral. Y debemos reconocer
que nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Infectología y el Ministerio de Salud, en el 2009, cuando tuvimos una pandemia por el virus H1N1, se equivocó en recomendar no solo oseltamivir, que es un antiviral tampoco muy eficiente, lo recomendaba junto con antibióticos. El amoxidal clavulánico y acitromicina. Es cierto que hay autopsias antiguas que evidencian que hay pacientes con gripe que han muerto por sobreinfección bacteriana. Eso lo sabemos, pero no ocurre inicialmente, sino ocurre cuando después de varios días de síntomas, digamos, virales, reaparece la fiebre, se exacerba, aparece insuficiencia respiratoria y el paciente, bueno, comienza a deteriorarse y es cuando ahí debe ir a una guardia a hacer placas para ver si se complicó con una neumonía bacteriana. Pero por suerte ahora existe la venta bajo receta y no se están, las farmacias no están dando antibióticos. ¿Vos creés que esto pasa en todas las farmacias? Pensemos, qué sé yo, las provincias, en ciudades más pequeñas. No, en algunas se venden sin descuento. Claro, y se los venden igual. El problema es que el sobreuso es lo que genera una de las causas de la multiresistencia, ¿no? Sí, 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 sobre todo en los patógenos ambulatorios, ¿no es cierto? Por eso hay tanto aumento de resistencia al neumococo en los niños, porque los niños, bueno, por algo se los llama mocosos, reciben muchos antibióticos más que otras subpoblaciones, porque en el devenir de sus meses y años se van enfrentando infecciones virales, que son varias. Claro, que muchos médicos tratan con antibióticos porque la mamá quiere, ¿viste? La mamá le pide, lo presiona. Si vos tendrías que nombrar, a ver, no sé, 3 medidas que sean eficaces para la prevención de la multiresistencia, porque una vez que la multiresistencia está, como que retroceder cuesta, ¿no? Uno debería haberla prevenido. No sucedió y ahora la tenemos acá, como todos los problemas en control de infecciones que los dejamos pasar y entonces parecía más económico, digamos, no prevenir y ahora tenemos un problema serio. Si vos te digo, bueno, 3 medidas que podrían detener al menos y después mejorar esta multiresistencia, ¿qué me dirías? El CICI dice primero vacunar contra las vacunas del calendario. ¿Qué pasó durante la pandemia? No se vacunó, solo acá no, en toda Europa. Y acá también aumentó el sarampión de una forma grotesca, aumentó la difteria, aumentaron todas las infecciones respiratorias prevenibles. Entonces, primero, ir los adultos, vacunar contra la gripe y vacunar contra el neumococo. ¿Para qué? Para que no se infecten, no, por lo menos para que no se internan, porque cuando se internan empieza otra debacle, que es la venoclisis, que en algunos lugares siguen con nebulizaciones en vez de aerosoles, que son más seguras que lo que se puede esterilizar de los aparatos que se usan para nebulizar, y empieza la debacle o el respirador, etc. Esa es una medida muy importante. Una vez que el paciente está internado, es prevenir las infecciones, cuidar todos los procedimientos invasivos que se hacen y controlar, por supuesto, el uso excesivo de antibióticos. Por ahí el primer día no se supo, pero al segundo sabemos que tiene una radiografía o una tomografía normal que no desatura. Y bueno, ese paciente hay que
suspenderle el antibiótico. Y una vez que aparece en ese paciente o en otro un microorganismo resistente, lo que hay que hacer es evitar la transmisión, que es lo que comentabas, que es más costoso desde un punto de vista de control de infección, ¿no? Claro, es interesante esto de primero vacunar, ¿no? Te interrumpo acá porque a veces no se entiende. ¿Qué tiene que ver vacunarse contra la influenza cuando estamos hablando de organismos multiresistentes? Pero el vacunar es para no te compliques, no te internes y no adquieras ahí un germen multiresistente, ¿verdad? Exactamente. Y hay otro concepto fundamental que lamentablemente lo vimos hace 2 semanas, se presentó un trabajo que se llama PREVAR, de infecciones por gérmenes multiresistentes versus no resistentes en distintas provincias de la República. Se vio que lo que se sabía, gérmenes sensibles se mueren menos. Lo que se sabía doloroso, en hospitales públicos se mueren más, y eso está demostrado en todos los países, en el sudeste asiático, en Europa, se mueren más los pacientes de hospitales públicos que de hospitales privados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los antibióticos necesarios para tratar un germen resistente al carbapenem, que son de los bacilos gram negativos que tanto predominan en nuestros hospitales, hoy está costando alrededor de 300.000 pesos por día, pero si además de lo que se llama KPC, el paciente tiene otro mecanismo de resistencia, nacido justamente en India, uno de ellos, que son las metalobetalactamasas, se agrega 100.000 pesos más por día. Y eso o no se puede pagar, o no se puede mantener, o no se puede conseguir oportunamente en los pacientes. Y el otro tema con el hospital público es que se vio que estos pacientes llegaban al hospital, ¿cómo podría explicar? Más tardíamente, o sea, la severidad de la infección con que ingresaban a la institución era mucho más alta que en los hospitales privados, lo cual significa que nos falla la atención primaria. Claro, imagina que una persona que tiene dificultades económicas, que muchas veces no tiene dinero para tomarse el colectivo o tiene que trabajar, que es lo que muchas veces sucede, aguanta hasta que no da más y va ahí a la guardia. Y ahí se perdió la oportunidad de no complicarse, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, ese es un tema social importante. Y volviendo al tema de las acciones que se están llevando a cabo, ¿qué medidas crees que están faltando a nivel nacional o a nivel institucional o de las sociedades científicas? ¿O qué aportan tal vez las sociedades científicas y los ministerios de salud al respecto? Bueno, la crisis económica nos perturbó todas las expectativas que teníamos muchas personas de seguir trabajando en mejorar estos problemas tan graves de atención de la población. Por un lado, la crisis económica, pero sin ir más lejos, por supuesto, hablando de Chile, nosotros sabemos que cuando nosotros estábamos en pleno proceso militar, en Chile también, y nació el Comité Central de Control de Infecciones en Chile, en el cual también se trabajó no solo en prevención de infecciones, sino también en uso apropiado de antimicrobianos. Nosotros recientemente tenemos una ley que contempla ambos aspectos, que es la ley 26.780, que es la ley de prevención y control de la resistencia antimicrobiana, y también del control y la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Es una ley muy interesante en la cual todos los actores están involucrados, de todos los
bueno, de todos los ambientes científicos, como agricultura, como animales, como bueno, Humanos. claro, como el INE, el Programa Nacional de Epidemiología, y el ambiente. Porque bueno, no hablamos del ambiente, pero si yo le doy a los animales le doy antibióticos, las secretas del animal van a parar a las aguas y esas aguas tienen tanto bacterias como genes de resistencia que se propagan y que van a parar por un lado a las tierras, y esto puede aparecer en la producción digamos, de agricultura, en los vegetales que consumimos. Lo que tiene de bueno la ley es lo que mencionábamos hace un rato, que por primera vez se promovió el uso propio de los antimicrobianos bajo receta y se reguló la venta también en animal y su uso en animales de todo tipo, ¿no? También en piscicultura y en fin. ¿Y en peces? En peces, en Chile, por ejemplo, te ponen redes al costado del mar, redes. Ahí ponen los salmones y usan toneladas de quinolonas, porque hay una bacteria que es muy parecida a la listeria, que produce una gran mortandad. Entonces, claro, como son redes, las quinolonas atraviesan las redes y tienen que estar constantemente tirando grandes cantidades de antibióticos. Y nosotros comemos salmones que están expuestos a quinolona. Bueno, por eso aumentó tanto la resistencia a la quinolona en la comunidad, a tal punto que es muy difícil tratar una infección urinaria en las mujeres con quinolonas en este momento. Claro, o sea que deberíamos no comer directamente porque ya contaminamos todo. No. Animales, medio ambiente, vegetales. Sí. Pero lo bueno me parece también es que en estas leyes del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, este concepto de una salud también toma el tema globalmente y también minimiza, digamos, o reduce o normatiza qué antibióticos deben utilizarse en animales que no se utilizan en humanos y así, ¿no? Como para... Tal cual. He tenido el placer de colaborar muy poquito en una revisión que salió de la OMS de estos aspectos, de todos los antibióticos disponibles, decidir cuáles iban a poder ser usados en animales. En Argentina, por ejemplo, el colistin hace varios años se sacó de la venta veterinaria, y lo otro que se hizo es prohibir la venta de forrajes con antibióticos, pero en este momento, en los últimos 2 años, se están trabajando en más regulaciones de la venta de antimicrobianos para los animales. Perfecto. Y afortunadamente no se logró parar la cría intensiva de cerdos que los chinos querían poner en nuestro país en el gobierno anterior, porque eso sí es una chancha metida en un ambiente muy pequeño, que no puede moverse y que está en parición constante, a tal punto que los animalitos, los bebitos, se muerden entre sí, y bueno, con un consumo de antibióticos brutal. Y se evitó. Bien. Nada más y nada menos porque apenas mandaron los primeros cerdos, se encontraban que tenían la infección de la gripe porcina, que bueno, que menos mal que eso logró que no se introdujera en el país. Mira vos por lo que lo logró, ¿no? No por el hecho en sí de la multiresistencia y del riesgo tremendo
de complicar más las cosas, sino por otro tema que, bueno, nos benefició. ¿Cómo se deberían tomar estas decisiones, ¿no? Que a veces se toman por un beneficio económico para algunos y no se piensa ni en las personas ni en los países, ¿no? En su conjunto. Tal cual. Tal cual. Terminando, pero quería que una opinión tuya sobre qué te parece que está respondiendo la industria farmacéutica en cuanto al desarrollo de nuevos antimicrobianos, porque un tema que tenemos es que ustedes están con dificultades para tratar pacientes con gérmenes multiresistentes, ¿verdad? Para mi visión, poco, muy poco. Y es muy sencillo, cada vez los infectólogos tratamos de acortar los tratamientos comunes que ocurren en las, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos. No podemos achicar demasiado lo que ocurre en infecciones posquirúrgicas, osteoarticulares o cardiovasculares, pero sí los otros. Entonces, toda la industria se ha dirigido a desarrollar quimioterapias y biológicos, o sea, inmunomoduladores que son usados crónicamente hasta que el paciente se muere o algunas veces se cura. Y el otro problema es que lamentablemente cada vez los congresos de infectología, de microbiología, son más subvencionados por la industria farmacéutica. Todos los antibióticos, y eso hace a que los médicos vivamos mirando lo que ellos desarrollan, y si vos ves los nuevos antibióticos, son viejos antibióticos a los cuales le ponen ¿cómo te podría decir? Un inhibidor distinto a los carbapenen, al ceftalozano, al ceftazidime, o alguna modificación más puntual como es el cefiderocol. O sea, no son nuevos totalmente, son viejos preparados para tratar un tipo de carbapenemasa. Y con eso el problema son las carbapenemasas. Entonces ya sabemos que van a seguir apareciendo carbapenemasas. Pero las seguimos comprando y las seguimos usando, y no siempre las usamos bien en los hospitales desarrollados. Y otra cosa es que la gente migra de institución y a veces se va a operar en privado. Bueno, esto pasó también en India, ¿no? ¿Viste? Esos, ¿cómo se llama? El turismo médico, que se van a hacer cirugía estética o plásticas. Sí, a países en vías de desarrollo, como República Dominicana, como India, y vuelven, y así, bueno, llegó la Candida auris. Candida auris es un ejemplo interesante porque en realidad fue generado en un país desarrollado como es Holanda por la cantidad de antifúngicos que le ponen a esas flores holandesas tan lindas, que ahora no me va a salir el nombre. Tulipanes. Sí. Se generó a raíz de los tulipanes y llegó a América rápidamente, en muy pocos años, y se diseminó. Nosotros, por suerte, en Argentina, hasta ahora que yo sepa, y se ha buscado, la Comisión de Micología de la AAM la sigue buscando, es Candida auris, y no hemos encontrado. Pero en la parte más norte de Sudamérica, sobre todo en Colombia y creo que Ecuador, ha habido brotes más importantes, ¿no?, de Candida auris.
Pero bueno, los conflictos de intereses, además vos hablás con muchos infectólogos, no les interesa hablar de profilaxis quirúrgica. Es terrible la SHEA, digamos, hablando en castellano, insiste en mejorar la profilaxis de la cirugía colónica, que es la que mayor mortalidad tiene a corto plazo, ¿no? Sí. Los médicos cirujanos han dejado de hacer profilaxis con antibióticos viejos el día previo a la cirugía, básicamente con neomicina y con metronidazol, y creen que dándole antibióticos en el acto quirúrgico es suficiente. Y en eso estamos luchando hace mucho tiempo, o bueno, cosas como que ha aparecido ahora con la introducción del interesante del ¿cómo se llama? La colocación de válvulas, lo que se llama TAVI, a través de la vía inguinal, ¿no? Transarterial. Claro, bueno, nosotros no teníamos ni en la historia de las endocarditis, ni de la comunidad, ni de las intrahospitalarias que predominara un germen como el enterococo. Empezaron a hacer esta cirugía para no abrir el tórax de los pacientes, además de una cirugía que es muy bueno eso, no abrir el tórax, no lo voy a explicar. Claro, es mínimamente invasiva, pero trajo otro problema. Claro, trajo, primero que es carísima, muchísimo más cara que una cirugía convencional, pero más allá de eso, en los países desarrollados se empezó a usar y se aumentó muchísimo la incidencia de enterococos en ese subgrupo de endocarditis hasta que se empezaron a dar cuenta que tanto en Suecia, en Inglaterra, en Estados Unidos, aparecía el enterococo. Enterococo, claro, entras por la ingle, pliegues gruesos, groseramente colonizados, y uno le daba una profilaxis con una cefalosporina de primera generación, que es lo correcto, pero bueno, evidentemente. No para esa flora hospitalaria, no para esa flora, digamos, individual. Exactamente, no para esa flora, para esa zona. Bueno, si uno tendría que rescatar, digamos, de todo esto, ¿qué hacer de aquí en adelante? A mí se me ocurre que una de las soluciones que podemos tener, soluciones lo dudo porque no es una solución, no es más, digamos, control, es justamente tener más control de infecciones en todas las instituciones de salud, ¿no? Esto que decíamos antes, de verdad lavarse las manos e implementar estos sistemas, de verdad utilizar las medidas de aislamiento, la limpieza de superficies, que sabemos que todo esto tiene que ver con la transmisión, porque uno tiene un paciente infectado con un germen multiresistente. Exactamente. Ustedes se arreglan para poder resolver este problema en ese paciente, pero todo lo que diseminó tiene que ver con el control de las infecciones y hay bastante poco, tal vez, interés desde lo institucional como para que esto funcione, que el control de infecciones funcione. Así mismo como los PROA, ¿no? Los programas. Exactamente, no, Sí. No solo que existe el PROA, que exista el Comité de Control de Infecciones, sino que esté integrado por personas que tengan liderazgo, con personas que tengan capacidad de trabajar transdisciplinariamente, que es lo que nos cuesta a los argentinos. Claro, que tengan formación en control de infecciones, porque muchas veces, ¿viste? Eso no existe. Además de esas otras capacidades de comunicación, de poder, digamos, llegar a las personas de distintas profesiones, pero todo esto tiene que venir también desde una conciencia, digamos, desde las autoridades, que muchas veces se va en cartelito, pero no en medidas reales, ¿no? Exactamente. Y fíjate que esto del TAVI
es un ejemplo muy interesante porque tampoco se hizo vigilancia. O sea, si hubiéramos hecho más vigilancia de lo que... Y yo juro que yo hace años que no estoy en la atención directa de los pacientes con endocarditis, pero venía pidiendo, bueno, ¿y qué pasa con las TAVI? ¿Qué pasa con las TAVI? Por esa tendencia a decir, necesitamos saber qué nos está pasando. Y hace poco se hizo una encuesta entre todos los infectólogos y más del 50% no tenía en cuenta el enterococo para la profilaxis y no sabía que ese problema existía. Con lo cual, si el INE, digamos, todo el trabajo que hace el INE se podría también incorporar en estudios de prevalencia, de incidencia, para mejorar, para tomar conciencia de estos aspectos. Claro, para conocer los datos, sin datos no se puede actuar. El INE, vamos a aclarar que es el Instituto Nacional de Epidemiología de Argentina, que depende del Ministerio del Malbrán, que es parte del Ministerio de Salud de la Nación, ¿verdad? Bueno, creo que ha sido un gran placer. El tema da para, no sé, 5 horas, pero no las vamos a usar. Pero siempre terminamos estos podcasts con una pregunta que no tiene nada que ver con medicina. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué serie estás mirando? ¿Estás leyendo algún libro? Bueno, en este momento estoy leyendo, una película probablemente que no la estén mirando muchos, que se llama Goyo, que es de un joven que tiene Asperger, porque en mi familia tengo dos nietos con TEA, ¿no? Entonces, que son chicos inteligentes, pero tienen serios problemas de comunicación y me interesaba mucho ver esa película. Y no, hago poco, porque la verdad es que para los jubilados no es fácil. Tenemos que seguir trabajando y bueno. Siempre un ratito hay, Liliana. Sabés que justamente yo la vi anoche esta película. ¡Buah! Me pareció excelente, excelente. Mirá vos, bueno, vamos a recomendarla entonces. Es una película argentina muy bien hecha. Muy bien hecha. Bueno, Liliana, te agradezco un montón. Un abrazo grande y gracias por dejarme comunicar contigo y con otras personas que puedan escucharme. Bueno, el placer fue nuestro, un beso enorme y nos seguimos viendo en la vida. Bueno, hasta pronto. Chao. Chao, hasta pronto.